Bien, bien, perfecto. Bien, y ven la filmina que está puesta que dice curso UAR nivel 2 juvenil. Todavía no. No entiendo cuál es el problema que tenés, Hernando. No pueden entrar. Yo acepté todas las solicitudes de ingreso. Decirle que vuelvan a salir, que intenten entrar de nuevo y apenas me aparezca yo obviamente los habilito. Bien. Ok, le damos inicio a este módulo que tiene los siguientes objetivos que están relacionados con la preparación física y la necesidad de entender la preparación física y el entrenamiento de rugby como una unidad. Saber que ambas, como unidad, tienen el objetivo de mejorar continuamente el rendimiento del jugador y obviamente de un equipo, buscando lo que fisiológicamente se llama un proceso de adaptación, o biológicamente se llama un proceso de adaptación, que es aplicar un entrenamiento o una carga de entrenamiento con determinados contenidos y esperar que esa carga realice su impacto, el cuerpo se adapte y el jugador mejore. Ya sea en una tarea de aprendizaje lúdico, de interpretación, de asimilación de una técnica o de algún aspecto fisiológico de sistema energético relacionado a la preparación física. Bien, saber que como unidad deben planificarse en conjunto tanto los objetivos como las cargas de entrenamiento. También entender la importancia del trabajo del preparador físico durante el entrenamiento de rugby, no porque sea idóneo en lo que tiene que ver con lo específico del juego, sino porque entiende por su profesión y su rol, entiende de intensidades, entiende de carga de trabajo, entiende de tiempo de trabajo y tiempo de recuperación, y también entiende de postura y de calidad de movimiento. Bien, adquirir como entrenadores los conceptos y componentes de la carga de entrenamiento. Vamos a trabajar qué quiere decir carga y cuáles son sus componentes. Y después lograr clasificar estos ejercicios según su carga de trabajo, que en algunos casos se le denomina intensidad, aunque no está muy bien descrito porque no es solamente la intensidad lo que implica la carga de entrenamiento, ¿sí? Lograr distinguir entre entrenamientos de alta, baja y media carga. Y también saber que la preparación física puede ir antes o después del trabajo de rugby, o según los objetivos puede ir antes y después. Depende de los contenidos, de los días de entrenamiento y de la planificación. Bien, no hay problema, háganlo juntos. Háganlo juntos, no hay ningún problema. Bien. Como ya sabemos, lo que entrenamos cuando entrenamos es el cerebro, intentando instalar nuevos hábitos o modificar alguna conducta mal aprendida, como puede ser de una destreza, o eso ya sabemos, el músculo o el sistema musculoesquelético, sino que entrenamos el cerebro envía una información y esa información que va a través del sistema nervioso produce un movimiento determinado. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué aplicamos cuando entrenamos? ¿Qué aplicamos? ¿Qué creen ustedes que aplicamos? Estoy esperando unas respuestas. Bien, Pablo dice una carga, después dicen conocimientos, bueno, órdenes, ¿sí? Podríamos aplicar conceptos técnicos, conceptos de factores clave, conceptos de juego general.
conceptos de preparación física, ¿sí? Estímulos. Lo que aplicamos son estímulos, porque buscamos con un estímulo una respuesta del jugador y del equipo, ¿sí? En definitiva, ese estímulo lleva una carga. Y esa carga tiene como respuesta del jugador, en función de que si fue baja, óptima o excesiva, un determinado nivel de estrés. Nosotros aplicamos una carga que puede ser fácil, óptima o alta y excesiva, ¿sí? Con distintos grados y niveles, y como respuesta el jugador genera un estrés para intentar adaptarse. El jugador recibe una carga y aparece el estrés como una respuesta natural de supervivencia en busca de una adaptación, que sería mejorar su rendimiento. Voy a dar algunos ejemplos medio burdos, pero son significativos. Por ejemplo, que imagínense que un jugador va a un gimnasio y trabaja la fuerza de empuje del tren superior, ¿sí? Hace fuerza en banco y agota todas las reservas energéticas. Supongamos, para ponerle un número redondo, que tenía 100 gramos de glucógeno de energía. Y hace un trabajo con una carga tan importante que agota esa reserva de energía, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que hace el organismo después para intentar mejorar? Les pregunto, ¿qué creen que hace? Obviamente ingerir más glucosa, ¿sí? Toma nutrientes y se recupera si es que repone 100 gramos de glucógeno. Pero en definitiva, si ese jugador repusiese 100 gramos de glucógeno, se habría recuperado y tendría la misma capacidad de trabajo que antes del entrenamiento. La biología y la naturaleza nos da de algún modo la magia de superar esa condición previa, y el organismo de manera natural intenta aumentar sus reservas y mejorar su capacidad de trabajo. Entonces, en vez de almacenar nuevamente 100 gramos, intenta almacenar, si es que están los nutrientes y el tiempo de recuperación correspondiente, 105 o 110. Y ese básicamente es un ejemplo de adaptación. Adaptación quiere decir que algo que me costó mucha dificultad, yo logro después hacerlo con algo más de facilidad. Adaptarse quiere decir evolucionar y mejorar. Entonces, de un ejemplo fisiológico, ¿sí? Genera más de 100 gramos de glucosa, como acá dice Eric, ¿sí? Y es así, al menos durante un tiempo continuo. Después hay momentos que se encuentran mesetas, ¿sí? Y hay que buscar alternativas y variantes de trabajo, porque la curva de rendimiento ascendente no es eterna. Pero básicamente funciona de esa manera, ¿sí? Lo mismo funciona, de la misma manera funciona con el sistema nervioso central cuando intento adquirir una destreza o una técnica, ¿sí? Se activan procesos de recuperación y se activan procesos de aprendizaje donde le doy un tiempo adecuado según la carga que recibí para intentar grabar en mi sistema nervioso y en mi cerebro un movimiento nuevo, ¿sí? Y si hablamos de carga y de estrés, en la escuela pasa lo mismo. Un chico en primer grado recibe una determinada cantidad de estímulos que, si son adecuados, planificados y se permiten los tiempos de adaptación al aprendizaje, el chico pasa a segundo grado con muchos hábitos incorporados. Parte de la lectoescritura, parte del manejo numérico, ¿sí? Y otros conceptos más que se trabajan durante todo un año, que se distribuyen en el tiempo y que, si se respetan los tiempos de aprendizaje y de recuperación, ¿sí?, el alumno adapta su capacidad y
y se sitúe en un escalón superior. Pongo ambos ejemplos, o puse 3 ejemplos, para entender que es un aspecto biológico integral el que se adapta, no solamente un grupo muscular, un grupo tendinoso o una articulación, ¿sí? o un sistema energético. También se adapta el sistema nervioso central y la capacidad de aprendizaje cognitiva del jugador tiene un proceso de adaptación. Bien, acá vemos un esquema de comportamiento básico donde en esta línea horizontal encontramos el estadio previo al entrenamiento. El jugador, suponemos que en este contexto está recuperado. Recibe un estímulo, al que llamamos carga, y comienza el descenso de la condición física y mental, porque empieza la fatiga física y mental, y supongamos que el jugador entrena 60, 70, 80 o 90 minutos, y finalizado ese deterioro momentáneo de fatiga, comienza una fase de recuperación. Si la fase de recuperación es acorde al estímulo implantado o aplicado o a la carga aplicada, podré de mínima recuperarme, podré, si respeto muy bien el tiempo de recuperación y la carga es adecuada, tener una oportunidad de mejora en ese momento donde en lo fisiológico, en vez de acumular 100, pasa a acumular 105, 110. Pero si nosotros no volvemos a aplicar una carga en el momento adecuado, el organismo vuelve a ponerse en el mismo contexto que estaba al inicio. O sea, si nos llevamos con el entrenamiento de la fuerza de empuje de tren superior, el que pusimos al principio, el organismo estimula, recibe el estímulo, se supercompensa y se adapta, acumula 110 gramos, cuando antes tenía 100, no vuelve a recibir una carga de entrenamiento y dice, ¿para qué guardo 110 si con 100 estoy bien? Y vuelve a bajar su nivel de condición física. Lo mismo pasa con el aprendizaje. Si yo recibo un estímulo adecuado de determinada destreza, pero la vuelvo a estimular 20 días después, el momento de aprendizaje y de incorporación lo tuve, pero después lo empiezo a perder nuevamente. ¿Sí? Eso sería como entrenar una vez cada 15 días, o una vez cada 10 días. Bien, ¿se entiende hasta acá el esquema? Bueno, buenísimo. Vamos avanzando entonces. Ya entendiendo lo que son cargas de entrenamiento, es importante saber que el jugador refleja con el estrés todo lo que recibe de carga. Nosotros cuando entrenamos aplicamos carga. ¿En qué otro contexto el jugador recibe carga que no sea el entrenamiento? ¿En qué otro contexto? Hernando, no me aparece en ningún lado que me estén pidiendo autorización. No sé qué es lo que pasa. Si están ellos con vos, compartan desde tu computadora, pero no me aparece la solicitud. Bien, no es que no me interese lo que le esté pasando, no me quiero atrasar con la presentación, pero no me aparece la solicitud de ingreso como me apareció la de todos ustedes. Capaz que tienen algún error en el link o algo, pero que lo hagan con vos. Bien. La pregunta fue si el entrenamiento es la única carga que reciben. Bien, yo los contesté y el espacio, todo que tenga que ver con la actividad física de rugby, ¿sí? Pero acá Joaquín dice el trabajo, la escuela, ¿sí? Y en ese sentido es donde vamos avanzando. El jugador y las personas reciben carga también de otros ámbitos, como la actividad física, que no es el entrenamiento. Por ejemplo, un jugador que trabaja repartiendo correspondencia y camina mucho por día
o que anda en bicicleta hasta la facultad, hasta el trabajo y hasta el club, eso es una carga significativa, que tiene problemas laborales en algún periodo determinado o problemas familiares. Todo lo angustancio implica obviamente una carga y un estrés, que yo como entrenador no la puedo modificar, porque no depende de mí, no la puedo administrar, pero sí la puedo considerar. ¿Sí? Sí la puedo considerar. Yo puedo, con la comunicación con mis jugadores, con algunas evaluaciones previa al entrenamiento, que la podría hacer un preparador físico con un test que se toma de salto con pies juntos, como test de control. Si el jugador está muy por debajo de su nivel de salto en un test, quiere decir que no está en condiciones de recibir entrenamiento de carga alta porque algo le está pasando. Si el jugador habitualmente salta 2,50 m y antes del entrenamiento de gimnasio o de rugby lo hace saltar y el jugador no llega ni al 80 test, poner atención porque algo le está pasando a ese jugador. ¿Sí? Hay otras tres. Está estudiando hasta las 3 de la mañana, que se levanta muy temprano, que no se recupera bien, o que estuvo enfermo, o que acaba de ser papá y no duerme hace 15 días. ¿Sí? Dolor, sueño, humor. Son tres preguntas subjetivas, pero nosotros podemos llegar a sacar una información importante a partir de eso. Y ahí considerar si ese jugador está en condiciones de recibir un estímulo de carga alta o es mejor que haga un trabajo regenerativo o un trabajo de menor carga porque necesita mayor recuperación. ¿Sí? Bien. El resto me escucha porque ahí Eric tiene problema con el audio. Juan también. ¿Cómo está en el resto? Bien. Voy a tratar de hablar un poco más alto. Seguimos con este esquema donde el jugador recibe una carga de entrenamiento, como se ve en la imagen, su nivel homeostático desciende porque aparece una fatiga física y mental. ¿Sí? Y después, con todo lo que tiene que ver con la recuperación, se vuelve a restablecer el equilibrio. ¿Sí? Y en algunos casos se logra a través de la nutrición, del descanso, según el nivel de preparación del jugador, teniendo en cuenta su edad, su genética y su experiencia, se produce esta recuperación. Pero tiene que haber un equilibrio, donde estoy marcando acá, del lado izquierdo, lo que sería la carga y el tiempo de recuperación y la calidad de la recuperación que el jugador recibe después de esa carga. Tiene que haber un equilibrio para que se recupere y tiene que haber una carga mayor del lado de la recuperación para que el jugador, obviamente, se adapte y mejore. Bien, este es un gráfico de lo que serían cargas tardías. Recibir el estímulo, respetar el tiempo de recuperación, pero no volver a estimular en el momento adecuado, dejar que el organismo pierda ese momento de cresta de la ola y volver a estimular tarde. Si vemos esta curva, que va fluctuando, siempre mantiene al jugador en el mismo nivel. Este es el ejemplo de entrenar con buenos estímulos, pero con recuperación excesiva. El jugador no mejora, simplemente se mantiene. Ir al gimnasio una vez por semana, practicar una destreza 15 minutos una vez por semana, o jugar al golf en un driving una vez cada 20 días. Va a mejorar un poquito al principio y después va a estar siempre en el mismo lugar, porque hace falta la misma calidad de estímulo,
pero con mayor frecuencia. Y este es un ejemplo de cargas anticipadas, donde la curva o la línea de rendimiento va bajando porque nunca se respeta el tiempo de recuperación. Se da una carga, no se permite que se recupere o supercompense el jugador y se vuelve a dar una carga y se vuelve a dar una carga y continuamente se da una carga entrenando duro todos los días. Esto quiere decir, entreno muy duro el lunes, duro el martes, duro el miércoles, duro el jueves, duro el viernes y voy descendiendo y adquiriendo pérdida de rendimiento en vez de adquirir capacidad de trabajo, ¿sí? Y obviamente, como ahí dice Martín, se predispone simplemente una acción por carga. Que lo que nosotros recibimos mucho tiempo como jugadores, porque muchos de ustedes son exjugadores, algunos jugarán veteranos, pero ya estarán en las últimas, igual que yo, ¿sí? El concepto de que entrenar duro todos los días era lo mejor, ¿sí? Y en realidad hay que entender que no siempre hay que entrenar duro, que hay días para entrenar duro y hay días para entrenar con menor densidad o con menor carga o con menor intensidad. Hay días de trabajo y días de recuperación. Todos los entrenamientos no son al rojo vivo. Algunos sí y otros no, dependiendo de los espacios y las planificaciones, ¿sí? Porque si no, el caso del jugador que dice yo, perdón por la expresión, me rompo el orto entrenando todos los días y no mejoro o sigo en el mismo lugar. No siempre más es mejor. Y por eso es importante conocer estas cuestiones biológicas y fisiológicas para poder aplicar las cargas adecuadas y el tiempo de recuperación adecuado. Bien, este sería el esquema óptimo. Que la recta sea ascendente, poder estimular en el momento óptimo de la cresta de la ola y respetar la recuperación y poder volver a estimular siempre en el momento óptimo. Obviamente sería un gran descubrimiento encontrar el momento óptimo de aplicarle la carga a un equipo o a un jugador, porque todos, si bien somos seres humanos, tienen características diferentes, capacidades de adaptación diferentes y contextos de vida diferentes. Esa es la dificultad en los entrenamientos de conjunto, que es mucho más simple cuando entreno individualmente a un jugador y solamente considero lo que le pasa a un jugador, ¿sí? Entonces, por eso nuestro desafío es mayor. Y por eso tenemos que equilibrar entre los que son cargas que reciben todos por igual y cuáles son las cargas que yo puedo llegar a administrar según la fatiga o el tiempo de recuperación de cada jugador. Por eso, ¿vamos bien hasta acá, muchachos? Bien, ok. Entonces, hablando de, y esta filmina merece ya una corrección en esta palabra intensidad. En realidad, la palabra que debe ir acá es carga, ¿sí? Los componentes de la carga son intensidad. La intensidad es uno de los componentes de la carga. La intensidad es la velocidad de ejecución de los ejercicios. Mientras más rápido o mayor velocidad, mayor nivel de fuerza del 0 al 100% del gesto, el nivel de potencia y también los elementos que se usan o no se usan cuando se hace contacto. Claro. Imaginemos una escala de velocidad, fuerza y potencia y lo más cercano al 100 es más intenso y lo más lejano al 100 es menos intenso. Simplemente eso. Y entre dos gestos en un trabajo de contacto de la misma intensidad, el que no tenga protección es más duro y el que sí tiene protección es menos duro. No es lo mismo tackle contra un escudo que tackle contra un jugador. Por más que la intensidad del tackle sea la misma, o la velocidad de ejecución o el movimiento o la potencia que ejerce el tacleador. ¿Se entiende? Porque no es lo mismo impactar contra una colchoneta que impactar contra un jugador. El jugador siempre, cuando no hay protección, es más duro.
Bien, el otro componente es el volumen, que es cantidad de trabajo. Se puede medir en tiempo, que es lo más recomendable, no siempre, pero en el contexto de planificar un día de entrenamiento de campo, generalmente nos guiamos por tiempo. Un bloque de 10 minutos, difícilmente digamos repeticiones, ¿sí? Pero un preparador físico sí maneja repeticiones en un gimnasio o en el campo maneja distancia, ¿sí? Entonces ese volumen pueden ser repeticiones, pueden ser distancias recorridas, ¿sí? Y si hay un GPS en algún momento, mejor todavía, y también cantidad de tiempo. Todo eso es volumen. Y la palabra clave, si bien todo esto es importante, lo que hace la diferencia es la densidad. La densidad es la relación entre la intensidad, ese volumen y el tiempo de pausa y de recuperación. Voy a poner un ejemplo de gimnasio porque es más claro. Si yo a un jugador le pido que haga 3 series de 8 sentadillas profundas con 100 kilos, ¿sí? Considerando que esos 100 kilos para él es un 70% de su intensidad. Y yo le pido que la haga con pausas de 3 minutos entre cada serie. ¿Sí? Podemos decir que el volumen en kilos, estamos hablando de 800, 8 por 3, 2.400 kilos levantados, ¿sí? En 24 movimientos. Ese es el volumen. Lo estoy midiendo en kilos y lo estoy midiendo, ¿sí? Con una pausa de 3 minutos por serie. Bien. Es lo mismo que yo le dice, 3 series de 8 sentadillas, con los mismos 100 kilos, 8 repeticiones, 3 series, con 1 minuto de pausa. No, está claro que no. Y para todos, y ustedes no son preparadores físicos, pero está claro que no. Aunque la intensidad sea la misma, porque el jugador está trabajando a un 70%, el volumen del trabajo en repeticiones y en kilos levantados es el mismo, ¿sí? Pero la diferencia está entre las pausas. El ejemplo 2 es mucho más denso, porque el entrenamiento está mucho más comprimido, ¿sí? ¿Está claro? Entonces es el concepto de densidad. ¿Qué pausa le doy yo a la relación entre la intensidad y el volumen de trabajo? Y voy a poner un tercer ejemplo en el mismo sentido, que es, si yo le pido al jugador que realice 3 series de 8 sentadillas con 100 kilos, que es su 70%, y le doy una pausa de 30 segundos, posiblemente el jugador no sea capaz de terminar el trabajo, porque en la primera serie, por va a llegar a ser serie, mucho menos, ¿sí? Cuando pienso, tengo que tener claro cuál es el punto de equilibrio para no perder intensidad. ¿Se entiende? Porque si yo lo hago cada vez más denso, o le tengo que sacar kilos, o tengo que hacer menos repeticiones. Y lo mismo pasa en el juego y en el entrenamiento de campo. Si yo pongo a mi pack de forward a empujar o a hacer trabajo pack contra pack o en una amansadora, ¿sí? Y no le doy tiempos de recuperación y el volumen es muy alto y cada vez comprimo más el entrenamiento, no respetando las pausas adecuadas, en algún momento la fuerza de empuje del pack va a ser muy por debajo de la intensidad inicial. Los primeros empujes habrán sido el 90 o el 85 y los últimos empujes estarán por debajo del 50%. Entonces la pregunta es, ¿mi pack de forward va a ganar un scrum al 50%? Tiene que ser muy malo el pack de frente para ganar un scrum al 50%, más allá de la técnica. Supongamos que haya igualdad técnica, ¿sí? La respuesta obviamente es no. Entonces, lo que yo quiero dejar como idea es importante que tenga densidad el entrenamiento, porque es una realidad que tiene el juego, pero no tanta densidad como que
que produzca que la intensidad se pierda. Lo llevemos a un contexto de 1 contra 1. Yo voy a trabajar el tackle, ¿sí? Y pongo a un jugador de juvenil a taclear a 20 compañeros. O sea, uno por vez. Juega 20 duelos defensivos, ¿sí? A un buen tacleador. Y la pausa entre un duelo y otro es de 3 segundos. Los primeros 5, las primeras 5 situaciones de tackle podrán ser con buena intensidad. Y después va a empezar a bajar y a bajar y a bajar. Y desde el día al 20, seguramente la intensidad va a ser muy baja, ¿sí? Y seguramente el jugador a esa intensidad tan baja no logre ganar ese 1 contra 1. Entonces nosotros estamos grabando gestos técnicos de muy baja intensidad en ese contexto, ¿sí? Por eso tenemos que, como entrenadores, encontrar el equilibrio. ¿Cuál es el estrés óptimo para que el jugador siga ejecutando con una buena intensidad? Podemos determinar que buena intensidad sea a percepción arriba de un 75%, 80% de su capacidad. Porque nada en la cancha va a lograr ganar por debajo de esa intensidad. ¿Se entiende o no? Ni un duelo, ni un rack, ¿sí? Ni una situación de contacto. Por eso es muy importante manejar este concepto de densidad. Bien, seguimos avanzando porque ahí nos detuvimos bastante, pero era importante que quede bien claro. En este esquema encontramos 2 clasificaciones en función de los ejercicios que generan mayor estrés al sistema nervioso cuando se incluyen en los entrenamientos, ¿sí? Obviamente que la competencia es la que más estrés genera, pero a partir de ahí los ejercicios de contacto generan más estrés que los ejercicios sin contacto. El scrum con disputa, los line con disputa, los kicks buscando precisión y la preparación física de alta intensidad, como los trabajos de potencia, de pliometría, de fuerza máxima y de velocidad. Este tipo de ejercicio o este tipo de trabajo es más adecuado cuando intento generar mayor estrés. Y cuando no intento generar tanto estrés, porque quizá es un día de recuperación, ¿sí? Pliometría es saltos, básicamente. Te lo digo en criollo, son saltos. Pliometría es la acción excéntrica y concéntrica de un salto, ¿sí? Que suma fuerza. Es cuando un jugador flexiona las piernas y salta. Esa fase entre que desciende y asciende se llama una acción pliométrica. Bien. Los que están pintados de amarillo son los tipos de trabajo que menos estresan al jugador. Como el contacto pero con escudos, como dijimos el ejemplo del tackle, no es lo mismo contra un escudo, una bolsa de tackle que contra un jugador. Y no es lo mismo contra un jugador lento y liviano que contra un jugador rápido y pesado. Obviamente, también cambia el estrés. Los ejercicios sin contacto, la coordinación del line-out, el plan de juego, las destrezas individuales, generan menor estrés. El entrenamiento físico de baja intensidad, fuerza submáxima, técnica de movimiento, genera menor estrés. Entonces la pregunta es, si yo quiero generar estrés porque considero que hay un día adecuado para dar una carga alta de trabajo, y vengo y elijo todo ejercicio con escudo, todo ejercicio sin contacto, media hora de destreza individual y la preparación física de baja intensidad, la pregunta es, ¿les parece adecuado? No. Bien. Pero ¿qué manera tengo yo de saber si estoy poniendo los contenidos adecuados según los días si no planifico con el preparador físico? ¿Se entiende? O supongamos que el preparador físico considera que ese día es de intensidad alta o es de intensidad baja, voy a poner el otro ejemplo, es de intensidad baja, y nosotros elegimos ejercicios que estresan mucho el sistema nervioso. Hacemos ejercicios de contacto sin escudo, hacemos scrum con disputa 40 minutos,
¿sí? Coordinación de line con disputa y después mall, con poca pausa, ¿sí? Por eso es importante hacer coincidir la planificación según la carga que se quiera aplicar con los contenidos que ponemos dentro de esos colores. ¿Está claro? Bien, buenísimo. Porque mi mujer nunca me entiende y a ustedes le parece todo clarísimo, digamos, así que esto me pone feliz. Yo le pregunto, ¿entendés o está claro? Y me dice, a vos no te entiende nadie. Bien, bueno, ahí vamos. Obviamente un chiste, ¿no? Me entiende todas las veces. Bien, ahí vamos para adelante. Entonces, según la carga que yo aplique, ¿sí? Voy a tener determinado tiempo, supuesto tiempo de recuperación, porque no todos se recuperan igual, pero medianamente todos somos seres humanos y no somos algunos, más allá que haya algunos perros y otros gatos dentro de los jugadores, ¿sí? Todos medianamente respetamos un comportamiento si es que el jugador come bien, descansa bien y no está en una situación dramática de vida, ¿sí? Entonces, los entrenamientos de alta carga requieren 48 a 72 horas de recuperación. Y los ejercicios recomendables son los que mayor estrés generan, como habíamos hablado hace rato. Los ejercicios de contacto sin protección, ejercicios abiertos, no analíticos cerrados, sino ejercicios abiertos donde hay toma de decisión, donde hay un aspecto lúdico a resolver, donde tengo que ver la situación de juego, dónde están los atacantes, los defensores, dónde están los espacios, ¿sí? Y hay que tomar decisiones. Donde el contexto es de pausa incompleta, igual que en el juego, que la pausa más larga es de 30 segundos entre un line o un scrum, ¿sí? Y las duraciones son largas, de 40 segundos a 1 minuto por secuencia. Ese sería el contexto ideal. Los días o los bloques, los días de carga media, algo entre el amarillo y el rojo, requiere de 24 a 48 horas de recuperación. Son ejercicios de contacto, generalmente con protección, también abiertos, también hay toma de decisiones, con pausa incompleta. O sea, pausa incompleta, pero secuencias más cortas. Acá vemos que decía arriba de 40 segundos a 1 minuto, y acá también son pausas incompletas, son pausas cortitas, pero entre 15 y 25 segundos cada secuencia. O sea, hay menor estrés. La otra posibilidad es hacer las secuencias largas, como los días de carga alta, pero con pausas completas. En vez de hacer pausa de 20 a 30 segundos, me tomo 1 minuto o 1 minuto y medio para correcciones. Esa es la forma de regular la carga, ¿sí? Y depende del entrenador, del nivel de intervención del entrenador y de la densidad que le doy al entrenamiento. Y por último, los días de carga baja, necesitan de 12 a 24 horas de recuperación, donde el contexto ideal sería de ejercicios analíticos, lo recomendado, trabajo técnico cerrado, corrección de detalle de factores clave y las pausas cada vez que haya un error y la enseñanza requiera una corrección. ¿Se entiende? Bien, buenísimo. Entonces, esto básicamente tiene el siguiente contexto. Acá el entrenador tiene que aprender a controlar y regular su nivel de intervención. ¿Para qué? Para lograr controlar esa densidad y respetar lo planificado, ¿sí? Entonces, en los días de carga alta o en los bloques de carga alta, porque yo en un entrenamiento puedo tener un bloque rojo, puedo tener un bloque amarillo, un bloque naranja y después un bloque rojo, ¿sí? No todo el día es rojo, o no todo el día es amarillo, o no todo el día es naranja, o sí, pero generalmente empezamos con algo de baja intensidad, pasamos a algo de intensidad media y terminamos con algo de intensidad alta
aunque después pueda volver a hacer algo de intensidad baja, ¿sí? El nivel de participación del entrenador acá es clave. ¿Por qué? Porque es el que regula el tiempo de actividad. Si yo quiero hacer un bloque de carga alta y le destino 20 minutos, pero de los 20 minutos corté y corregí y hablé 10 minutos seguidos, esa planificación roja se destiñó en naranja. Y esos 20 minutos de carga alta fueron 20 minutos de carga media o de carga baja. Por más que haya hecho algunos ejercicios de contacto sin escudo, que hayan sido abiertos, ¿sí? Y que haya tenido intensidad. Pero tuvo intensidad, pero tuvo poco volumen. Porque no hubo volumen de trabajo, porque me la pasé hablando. ¿Entiendes? Entonces, los días de carga media debería tener una intervención equilibrada, mayor intervención que los días de carga alta, ¿sí? Y menor intervención en los días de carga baja. Y los días de carga baja, soy el actor principal en cuanto a tener el micrófono. Tengo que estar todo el tiempo corrigiendo detalles, hablando, cortando cuando hay que cortar por una corrección determinada, ¿sí? Y ahí sí tengo el megáfono prendido. Cuando es de intensidad baja, hablo mucho. Cuando es de intensidad media, ya no tengo tanta autorización para hablar todo el tiempo, ¿sí? Y si hablo durante la ejecución, pero no cortando. Y los días de intensidad alta, soy un espectador de lujo, con derecho a dar indicaciones, pero no con derecho a cortar la secuencia del entrenamiento, salvo que haya alguna cuestión de seguridad. Obviamente, si un jugador está formando mal un scrum, no voy a esperar que se termine la secuencia para corregir, porque obviamente la seguridad es lo primero. ¿Se entiende? Entonces, lo único que hace que algo se corte en cuanto a lo planificado es la seguridad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso, para minimizar riesgos de lesiones, nosotros debemos poner en los bloques de alta intensidad las cosas ya aprendidas, que no necesitan tantas correcciones, pero que sí necesitamos trabajar con mayor densidad, como es el escenario del partido. Yo no puedo poner una destreza nueva de duelo contra el suelo en un contexto de carga alta. Lo debería poner primero en un contexto de carga baja, donde se asimile y se aprenda, después pasarlo progresivamente a un contexto de carga media, y cuando el equipo lo tiene asimilado, recién lo pongo en los bloques o en los días de carga alta. ¿Se entiende? Sí, obviamente, Alejandro, eso que decís vos es verdad. Nosotros trabajamos con muchos chicos y la capacidad de aprendizaje es variable. Y ese es un gran desafío, ¿sí? Es un gran desafío. Si hay mucha diferencia entre un grupo de jugadores y otro grupo de jugadores, podemos empezar a dividir, pero no con la intención de hacer bullying cuando divido, sino con la intención de que apliquemos en cada grupo de jugadores una carga adecuada. Entonces, por momentos, podré separar un grupo de jugadores que necesite mayor corrección y aprendizaje y trabaje en un contexto de menor intensidad con un entrenador, y aquellos jugadores que ya pasaron por ese proceso, poder trabajar con mayor intensidad con otro entrenador, ¿sí? ¿El último concepto de lo que acabo de decir o el último concepto de la filmina? Bien, ya vamos a entrar en contexto del gimnasio. No, lo que dije sobre el último sobre la filmina es que lo único que debería entrar en los días o en los bloques de alta intensidad es lo que los jugadores ya tienen aprendido y asimilado. Entonces buscamos mayor rendimiento con esas acciones que ya tienen incorporadas.
¿sí? No voy a hacer algo, ¿por qué? Porque la densidad tiende, a través de la fatiga, a empeorar la técnica. Pero obviamente también necesitamos entrenar en fatiga. Por eso pongo en los bloques de carga alta los ejercicios que ya estén en un estado de, por lo menos, conscientemente competente. Y en un estado óptimo, inconscientemente competente. Pero no con una destreza o con un tipo de trabajo en el cual el jugador sea inconscientemente incompetente o conscientemente incompetente. Etapa 1 y etapa 2. Bien, ¿se entendió? Ok, vamos avanzando porque nos queda poco tiempo y quiero llegar a unas encuestitas. Acá vemos un contexto. Día de competencia, habíamos dicho 72 horas de recuperación hasta el próximo entrenamiento de carga alta. Y como mínimo 48 horas de recuperación hasta el próximo entrenamiento de carga media o alta. ¿Por qué ponemos carga media o alta aquí? Porque posiblemente el esquema sea, el equipo juega el sábado, está en condiciones de entrenar duro el martes y está en condiciones de recibir una carga media o alta el jueves. ¿Pero por qué ponemos media? Porque tenemos 48 horas de recuperación y no 72 hasta el próximo partido, porque la semana tiene 7 días y no 8. ¿Sí? Entonces, para los equipos que juegan los sábados ese esquema, y para los equipos que juegan los domingos, ahí va la respuesta, Hernando. Para los equipos que juegan los domingos, como pasa en los regionales del interior o en el torneo de la urba que juegan los domingos los juveniles, domingo, próximo estímulo, debería ser de alta carga recién el miércoles y de alta carga o media recién el viernes, ¿sí? O sea, tenemos 3 oportunidades en la semana para generar estrés significativo al sistema nervioso. Pero no 5, solamente 3, ¿sí? Bien, lo que pasa es que ahí es un caso particular, o Alejandro pone lunes físico, pero tampoco está describiendo si el físico es de alta, de baja o de media, ¿sí? Pero bueno, hay muchos esquemas. Esto simplemente es un disparador para que se entienda una fundamentación. Bien, ahí pusiste físico de baja. Ahí estamos ok, está mejor. Entonces el esquema sería el siguiente. Entre el día de competencia y el primer estímulo de carga alta, puedo realizar actividades de carga baja. La actividad de carga baja ya sabemos cuáles son, las que vimos en el bloque que menos estresan al sistema nervioso. O sea, puedo hacer trabajo regenerativo, puedo hacer trabajo de destreza individuales, puedo hacer un trabajo de plan de juego. Si mi división le gusta entrar un día más, puedo hacer un trabajo de plan de juego, revisión de plan de juego en una carga baja. Quiere decir que va a haber mucha corrección, no tanta velocidad de ejecución, ¿sí? Sincronización de movimiento. Puedo hacer preparación física en el gimnasio de fuerza submáxima. ¿Estamos claros? Lo mismo entre el martes y el jueves. Puede haber entrenamientos de carga baja o de carga baja y media. ¿Se entiende? Los días de carga baja, un bloque o un día de 90 minutos de carga baja puede tener 15 minutos o 20 de carga media. Pero no puede tener 50 de carga media porque ya sería todo el resultado final carga media, ¿sí? Y después del jueves o del viernes, que juego el domingo, o el jueves que juego el sábado, puedo tener actividad de carga baja, como los viernes van los pateadores a patear, como puede hacer trabajo en un gimnasio de trabajo auxiliares, ¿sí? Como puedo hacer algún trabajo de plan de juego con el equipo en una intensidad moderada y en una carga baja. ¿Se entiende? Entonces, no solamente que sí se puede entrenar entre estímulos de carga alta, sino que es recomendable entrenar entre estímulos de carga alta, porque ese entrenamiento favorece la recuperación y la evolución. Bien, y este esquemita es lo que hablábamos hace rato.
el nivel de intervención del entrenador. Empezamos arriba, los entrenamientos de baja densidad o baja carga, que son trabajo analítico, debería haber mucha intervención del entrenador. Habla mucho, explica, analiza errores, ¿sí? Las pausas son largas, mucha corrección y la sensación del esfuerzo del jugador del 1 al 10 en un nivel del 5. No deberían estar cansados, simplemente estimulados, pero trabajando aspectos técnicos, aspectos cognitivos, aspectos de aprendizaje. No de entrenamiento para desarrollar, sino para aprender y corregir. Los días de carga alta, como la competencia, debe haber poca intervención del entrenador, habla poco, marca detalles sobre las secuencias y resuelven los jugadores como en el partido. Muchas repeticiones, pausa incompleta. La sensación del esfuerzo del jugador del 1 al 10 debe ser de 8. Pero si el entrenador se la pasa hablando, esta sensación del esfuerzo va a ser de 5, igual que acá. Por eso es importante regular la intervención, ¿sí? Y no siempre ser entrenadores que entrenemos de la misma manera. Y obviamente intensidad media es algo medio entre la baja y la alta, ¿sí? Con una sensación del esfuerzo entre 5 y 7. No pueden estar muertos los jugadores ni tampoco tan descansaditos. Tiene que haber un determinado nivel de estrés. Bien, a ver, voy a hacer un paréntesis con lo que pregunta Sergio. ¿Cómo compatibilizar todo esto con los gimnasios y los chicos en general? Cada uno tiene su grupo en un plan. Bien, y eso es una realidad. Lo que está diciendo Sergio es verdad. Por eso, todavía el cuerpo y la biología se adapta a muchas cuestiones. Voy a volver un paso para atrás para explicar en esta filmina lo que me estás preguntando. La UAR los últimos años viene proponiendo un método de trabajo donde en vez de entrenar duro el lunes y duro el martes, acumular ese trabajo duro el martes, en algunos casos haciendo doble turno, ¿sí? ¿Para qué? Para que después haya mayor tiempo de recuperación hasta la próxima vez que aplique una carga alta. Esto es un ejemplo de Pladar, donde los jugadores entrenan en 2 turnos en el turno de la mañana, comprimen todo el entrenamiento, pero después tienen mayor recuperación hasta el próximo día de carga alta, ¿sí? Pero obviamente no es algo que se pueda hacer siempre por una cuestión de tiempo, de escuela y demás. Pero sí hay muchos chicos que al gimnasio, cuando entrenan el martes a las 7:30 de la tarde en su club, van el martes a las 5 de la tarde. Ahí básicamente estarían haciendo lo mismo. Acumular en un día el día de carga alta, ¿sí? Una vez que los chicos se adaptan, eso puede resultar muy bien. Martes y jueves, día duro del gimnasio, y sumarle un lunes donde trabaja de forma más moderada. Y la otra posibilidad es aquel jugador que solo puede invertir 1 hora y media por día y no puede invertir 3 o 4 horas un martes o un jueves, entonces también va al gimnasio y trabaja el lunes. Pero ¿cuál es el tema? Que ese día, si bien puede tener intensidad, no debería tener densidad. Y a esta altura del curso ya deberíamos haber entendido la diferencia entre los dos. O sea, debería intentar hacer esfuerzo con alta intensidad o con intensidad media alta si ya está en varios años de entrenamiento, pero con pausas largas, donde no se genere tanta fatiga, tanto ácido láctico y tanta carga de trabajo. No haría entrenamiento en circuito yo en ese caso, sino haría 2 ejercicios con la pausa adecuada, 3, 4 series, 5 series, pasaría a otros 2 o 3 ejercicios con la pausa adecuada, pero que no sea denso el entrenamiento. Un ejemplo de denso, el CrossFit, por ejemplo. No quiero hablar del CrossFit puntualmente, pero es un ejemplo. Que no te permite pausa, que demasiada densidad, que no hay tiempo de recuperación y que el ácido láctico te sale por la oreja. ¿Se entiende? Entonces los chicos pueden seguir yendo lunes, miércoles y viernes al gimnasio y martes y jueves al entrenamiento de campo. Lo que no tiene que hacer lunes, miércoles y viernes es cargarse, no de kilos, sino de densidad, igual que un martes y un jueves. ¿Por qué? Porque ahí sí no va a mejorar como podría mejorar. Ya hablamos de este nivel de intervención, ¿sí? Y vamos al último esquemita,
que es cómo sería regular esta carga de trabajo cuando yo quiero hacer juego general. Tener la capacidad de regular el juego general en función del día planificado. Si yo quiero hacer juego general un día antes de competir, debería hacerlo en este contexto. Secuencias cortas, pausas largas, sin contacto. Si hay equipo contrario, simplemente para marcar referencia de tiempo y espacio, mucha participación del entrenador, corrección, explicaciones e indicaciones. Pero si yo voy a trabajar el plan de juego en una etapa competitiva un día martes, debería hacerlo a una intensidad más alta. Ejecución real del plan de juego, como la competencia, secuencia de mediana a larga duración. Si hay contacto, que sea contacto real o casi real. Si se corta la jugada, se continúa con otra pelota, cambiando de estatus entre defender y atacar, y resolver esa situación problemática de jugar en la desorganización, ¿sí? Y el entrenador solo actúa en los descansos entre bloques, no interrumpe. Y por ejemplo, si quiero trabajar un plan de juego el jueves, lo indicado sería en una intensidad media. Ni tan light como un viernes o un lunes, ni tan intenso o tan denso como un martes, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces acá yo aprendo a regular mi nivel de intervención y a respetar las pausas para que el entrenamiento tenga mejor impacto. ¿Estamos bien hasta acá? Nos quedan simplemente 5 minutos. Y en estos 5 minutos dejar algún pequeño espacio para algunas preguntas y yo hacer algunas encuestas para chequear esta información que se fue compartiendo en este contexto, ¿sí? Para ustedes, si acá tuviésemos 60 minutos de entrenamiento en 3 bloques, la palabra que corresponde acá no es intensidad. Y ya voy a corregir toda esta presentación, porque a esta altura ya esto es densidad o carga, ¿sí? En estos 3 bloques de carga hacemos 20 minutos, 20 minutos y 20 minutos. ¿Qué color le correspondería a ese día de entrenamiento? Media. Bien, naranja. La mayoría dice media y naranja. Perfecto. Y si esto fuese 10, 30 y 20... Roja. Roja. ¿Estamos claros? Roja. Bien. En el primer ejemplo dijimos 20, 20 y 20. ¿Para qué día sería adecuado 20, 20 y 20? Jueves. ¿Para un martes o para un jueves? Bien, para un jueves. Perfecto. Y el entrenador, que iba a hacer juego general de 20 minutos aquí, no tiene reloj, no lo escucha el PF y hace 35. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Lo conocen ese entrenador que no tiene reloj? ¿Sí? ¿De qué color se pintó ese día? Porque acá hizo 20 o no llevó reloj y terminó haciendo 25 y después en vez de hacer 20 hizo 30 aquí, ¿sí? Y después le quedó casi nada para la baja intensidad y ya hizo 5 o 10 minutos, ¿sí? Se convierte en rojo o en morado. Por eso es tan importante tener herramientas de control para poder respetar lo planificado, ¿sí? Porque si no, planificamos en un papel, pero después hacemos lo que nos sale en el momento. Por eso es importante tener el hábito de entrenador, el control del tiempo, el respeto de los bloques, el nivel de participación, ¿sí? Eso sería carga alta. Este esquema, obviamente, 20, 20 y 20, así, sería obviamente carga media, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si en este bloque, que es 20, 20 y 20, a este último bloque lo hago más intenso, más denso y más extenso, obviamente que también se convierte en rojo, ¿sí? Y por otro lado, si a este bloque sigo con el mismo nivel de intervención que aquí,
lo convierto al día en amarillo. ¿Por qué? Porque no cambio mi comportamiento, porque sigo hablando demasiado, porque sigo corrigiendo y no dejo que haya actividad, tanta actividad como para que sea carga media, y termino pintando el día de amarillo, ¿sí? Y simplemente acá un esquemita para que ustedes después construyan sus entrenamientos. Supongamos que estos sean 90 minutos todo el entrenamiento. Entonces yo digo, si quiero construir un entrenamiento en carga alta, tengo que poner el tipo de carga. Yo por ejemplo, pongo amarillo, ejercicio analítico cerrado de tackle, tiempo 15 minutos. No describo el ejercicio, pongo la característica. ¿Sí? Sí, los preparadores físicos deberían tener, aunque no hayan jugado al rugby. Sí, estos conceptos son universales. Entonces, en el segundo bloque digo, bueno, voy a hacer carga media, un ejercicio abierto de tackle, de toma de decisiones, pero voy a utilizar escudo y voy a hacer un tiempo de trabajo de 20 minutos. Entonces ya llevo 35, con la pausa del medio casi 40. Y después digo, acá voy a hacer un bloque rojo, el ejercicio va a ser abierto, de contacto de tackle sin escudo, ¿sí? Y lo voy a hacer 20 minutos, para terminar el tiempo restante trabajando la corrección de mi sistema defensivo en una carga baja, corrección de mi sistema defensivo del fin de semana, el tiempo que me queda. Y ahí, después elijo los ejercicios con los que voy a trabajar en cada uno de estos bloques. Pero primero ya diagramé el escenario, el color, el tipo de ejercicio y el tiempo. Y a partir de eso, hago un dibujito al costado, donde me pongo mi foto con un megáfono, sabiendo que acá, que amarillo, voy a hablar mucho. Aquí, con la mitad de la boca tapada con una cinta, porque es naranja y puedo hablar poco. Acá, con la boca prácticamente cerrada, cosida, porque casi no puedo hablar. Y de nuevo, me saco la cinta o me saco los puntos de la boca y vuelvo a ser el protagonista en cuanto a las correcciones. No, ¿se entiende lo que acabo de explicar? Bien, bueno, buenísimo. Estos son ejemplos, ¿sí? Y ustedes les pueden seguir como hábito. Después lo que pueden hacer es hacerlo de distintos colores y después meterse en los bloques y construir el ejercicio. Construir el ejercicio. Si tengo 20 minutos para la carga media, construyo el ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Con cono, sin cono, con toma de decisiones, cuál es el contexto, la secuencia de los tiempos de trabajo y las pausas. Ya me meto dentro de cada bloque. ¿Sí? Bien, para respetar los tiempos de la presentación, vamos a hacer en 3 minutos un par de encuestas donde ustedes van a tener 30 segundos para contestar. ¿Sí? Y a partir de eso yo voy a ir chequeando algo de información. La primera encuesta es, quiero saber si ya la están viendo, ¿cuáles son los componentes de la carga de entrenamiento? 30 segundos. Veo que hay algunos arrepentidos. Van contestando 5, 6, 9. Intensidad, velocidad y volumen. Volumen, intensidad y densidad. Densidad, velocidad e intensidad. Nos quedan 10 segundos. Esto no es un examen, pero sí es importante recoger información para ver qué es lo que se entendió. Quedan 5 y finalizamos la encuesta. Un arrepentido sobre el final. Bien. Del 100% hubo un 78% de acierto. ¿Sí? Hay 3 que contestaron intensidad, volumen y velocidad. Y para esos 3, acuérdense que la velocidad es intensidad. ¿Sí?
entonces le estaría faltando un componente, que es los tiempos de pausa y recuperación, que es la densidad. La respuesta es volumen, intensidad y densidad. ¿Quedó claro? Bien, vamos a otra encuesta. Yo pregunto que si quedó claro y digo bien antes que me contesten. Me está faltando, se me escondieron un par de encuestas. Creo que están por aquí, están con números. Bien, en los días de carga alta debo realizar la mayor cantidad de correcciones posibles cada vez que veo un error. Falso. Esto le vamos a dar 10 segundos. Sería carga alta, no. Carga alta, corrijo, hablo. Sí. No, es falso. Bien, finalizamos la encuesta. Verdadero. Uno que se arrepintió al final, 100% de efectividad, obviamente que es falso, ¿sí? Solamente corrijo y corto si hay algo de seguridad que esté ocurriendo, digamos, ¿no? De alguna manera. Vamos a la siguiente, nos queda poquito, les pido paciencia. Bien, y en esta le voy a dar un poquito más, para que lean bien. La adaptación o mejora del rendimiento de un jugador depende de si la carga fue adecuada, y se respetó la recuperación correspondiente, o si la recuperación fue adecuada entre días de carga alta. Sí. Para lograr una mejora continua del rendimiento. No, si la carga fue adecuada. Si la carga fue adecuada. Si la recuperación fue adecuada entre días de carga alta. Pero entonces la carga siempre va a ser adecuada si viste la recuperación. No, la recuperación es el tiempo que vos tenés entre una carga y la otra. Bien, nos quedan 5 segundos. Finalizamos la encuesta. Bueno, acá uno solo contestó correctamente, pero quizá haya algún error de interpretación o posiblemente la encuesta no tuvo las palabras adecuadas. ¿Sí? La adaptación o mejora del rendimiento de un jugador depende de la carga de entrenamiento, el tiempo de recuperación y volver a estimular. Porque si no nos pasa lo que nos pasa cuando entrenamos una vez por semana o una vez cada 10 días. Entonces depende de estimular, respetar y volver a estimular y obviamente volver a respetar, ¿sí? Pero el ciclo continúa. No alcanza solamente con el ejemplo 2 que dice si la carga fue adecuada y se respetó el tiempo de la recuperación. Hasta ahí es verdad, pero falta volver a estimular. Bien, y vamos, creo que nos quedan 2 y ya lo dejo de torturar. No me presenté bien al principio, soy de Salta, Nahuel García, soy del Jockey de Salta, que solamente dije mi nombre, y soy entrenador de rugby también y preparador físico, por si no, porque bueno, porque no lo dije al principio. Bien, y vamos con esta encuestita. Acá tenemos 10 segundos. Alta. En un entrenamiento de carga media de 70 minutos puede haber un bloque de carga alta de 15. Sí. ¿Es verdadero o falso? Un arrepentido, lo cierro antes que alguien se vuelva a equivocar, 100% de efectividad en la respuesta. Se renota que soy salteño, y sí, se debe notar seguramente. Y eso que viví un par de años afuera, pero bueno, lo que se lleva adentro. ¿Cómo que la respuesta anterior no estaba en las opciones?
Y vamos a la última. No sé a qué se refería ahí uno de los muchachos. Tengo dos más, pero... Los que son adecuados para aplicar en carga Los alta. ejercicios Claro. analíticos son los adecuados para aplicar carga alta. Son los recuerdos. Acuérdense que analítico es destreza, Cerrado. es técnica, Cerrado. es en un contexto cerrado, Abrí la heladera, donde no hay boludo. toma de decisiones. ¿Ves? Ahí lo convencí, ¿Querés? al que había puesto en otro lado. Bueno, me quedó uno del otro lado de la vereda. Finalizamos la encuesta, 92%. Hay uno que contestó que eso es verdadero. 92 o no. Y acuérdense, o para el que contestó que es verdadero, que los ejercicios analíticos requieren mucha corrección. ¿Sí? Y para esa corrección necesitas hablar mucho. Y si hablas mucho, corregís y no permitís densidad. Entonces es difícil aplicar carga alta. No serían los más adecuados. Simplemente eso, no serían los más adecuados. Bien, y vamos a hacer la última, que vi una ahí más. Pensé que era la última, pero cuando vi la encuesta quedó una. Bien, los entrenamientos de carga alta requieren entre 24 a 48 horas de recuperación, 48 a 72 o más de 72. Quedan 10 segundos. Vamos cerrando. Me quedaron 3 del otro lado. Acuérdense, de 48 a 72 horas de recuperación para carga alta. Obviamente que puede haber algún caso que la carga fue muy alta o excesiva y el jugador requiera más de 72. Pero entre 48 y 72 horas debería estar recuperado. Y 24 a 48 horas, que es hay dos que pusieron entre 24 y 48, es más adecuado un tiempo de recuperación para un entrenamiento de carga media. Debería ser un atleta con muy buena recuperación para que haya sido un entrenamiento realmente estresante y a las 48 horas esté nuevo. ¿Sí? Por lo general se requiere un poquito más. 3 noches. ¿Por qué? Porque esto se mide por noche más que por horas. Si bien nosotros ponemos horas, el verdadero momento de la recuperación es durante el sueño. Porque el nivel hormonal aumenta y porque ahí se produce realmente la recuperación del jugador. Bien, yo les voy a compartir esta presentación para que la tengan como material. Acuérdense del concepto de la densidad, que es la clave para poder entender lo que es cargas. Le agradezco el tiempo. Ojalá que haya sido claro para ustedes y sea beneficioso esta hora y cuarto invertida en el curso. Le comparto el material, se lo dejo abierto para que lo descarguen y los saludo. Bueno, muchas gracias a todos. Gervasio Aldao, qué grande. Sí, está estudiando en La Rioja, medicina de mi club. Qué bueno. Bueno, mandale un abrazo también. Muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Chau, chau.